Algunos comentarios del alucinaje de la India en el polo sur lunar. Bueno, veamos, vamos a ver esto. Punto 1. ¿Llegó la India a la Luna o es un proyecto de falsa bandera? Ah, ¿cómo sabes que llegó? ¿Quién la vio? ¿Quién estaba allí anotando? ¿Quién tomó la foto? Ah, como el Apolo 11, y el 12, y el 14, el 15, el 16, el 17. Esos. ¿Llegó la India a la Luna? Yo quiero que salgan hoy mismo los chiflados a decirme la India no llegó a la Luna, es propaganda. Bueno, los que me decían es que lo hicieron por computadora. La llegada a la Luna en 1969 la hicieron con efectos por computadora. ¿Y tú sabes los efectos de computadora en 1969 qué eran? Bueno, o la enorme cantidad de gente. A mí me alucina la enorme cantidad de gente, creo que ya lo comenté, que cree que se fue a la Luna una vez, no 6. Es que claro, fuimos, pero ¿por qué no volvimos? Porque volvimos 6 veces y no volvimos 7 porque ahí hubo un problema que casi mata a 3 astronautas en el Apolo 13. Me dio como resultado una buena película. Ah, sí, volvimos. ¿Y por qué no seguimos yendo? ¿Para qué? Primero que nada, los que ponían el dinero, que eran los contribuyentes estadounidenses, ya se habían aburrido del tema. 2, había otras prioridades porque ya no había que competir con la Unión Soviética, porque ya se le había ganado la carrera espacial y sin embargo la Guerra Fría seguía. Y había problemas económicos en los Estados Unidos serios para cuando se acabó el programa Apolo. Es cuando viene ya, si mal no recuerdo, la crisis de los combustibles en 1973. Madre mía, me acuerdo yo todavía eso. 3, todavía estamos estudiando las piedras que se trajeron de la Luna. ¿A qué? ¿A qué se regresa? Pero bueno, querían que se regresara para que ellos estuvieran contentos. Entonces ahora, ¿llegó la India a la Luna? Pues sí llegaron, afortunadamente llegaron, un excelente trabajo de la Agencia Espacial Indostana. Qué pena me da que la India viva entre los dos extremos de un desarrollo aeroespacial tan maravilloso como el de esta sonda, que ha llegado y que además va a bajar un carrito a la superficie lunar. Eso me cae muy bien. Como me cae muy bien el helicóptero que sigue volando en Marte. El primer vuelo lo veíamos mi hijo y yo fascinados. Y es una humillación enorme para Vladimir Putin, que ordenó la misión que fracasó la semana pasada, cuyo jefe, por cierto, está hospitalizado, parece que está malito. Y el militar a cargo también parece que está un poco enfermo. Bueno, no lo han visto, pero creen que está enfermito, porque no salieron las cosas como Putin quería. Esto es una humillación tremenda para Putin, sobre todo que Putin quiere ser líder de la India y de China, es decir, que sean sus aliados, pero siempre y cuando él lleve la voz cantante, y esto le parece muy, muy mal. Ventajas, bueno, a ver, es un descenso en una zona en la que no ha habido descensos lunares, por lo tanto se pueden descubrir muchísimas cosas realmente serias sobre la geología lunar, sobre la historia geológica de la Luna, sobre la historia de la Luna con respecto a nuestro planeta, que seguimos viviendo con una hipótesis bastante razonable de que la Luna es un trozo arrancado a nuestro planeta en un choque con otro cuerpo del cual hay trozos dentro de la Tierra que se pueden detectar geomagnéticamente o por masas, no me acuerdo ahora cómo, lo vi hace un tiempo, pero tenemos anomalías de densidad dentro de la Tierra que se calcula producto de que tenemos ahí fragmentos del objeto que chocó contra la Tierra y que dio como resultado que se desprendiera nuestro satélite. Todo eso es importante conocerlo y todo eso es maravilloso conocerlo y todo eso es extraordinario conocerlo. Así que yo estoy feliz y fascinado. Todo lo que sean avances en el mundo de la astronomía, de la cosmología y de lo aeroespacial, lo veo con enorme entusiasmo. Creo que el ser humano puede vivir fuera del planeta. Tendrá que terraformar Marte, probablemente sí, pero digamos que es teóricamente viable, prácticamente inviable en la actualidad, pero tenemos que pensar como dijo Tsiolkovsky, la tierra es nuestra cuna, pero la gente ningún animal puede vivir toda su vida en la cuna. Entonces a mí me emociona, me entusiasma enormemente el logro indostano y los felicito.
La mejor prueba de que la llegada de la Luna fue real es que la Unión Soviética no dijo que era mentira y aceptaron su derrota. Así es, y felicitaron a Estados Unidos con una mala cara, pero felicitaron a Estados Unidos y cambiaron su proyecto espacial para dedicarse a las estaciones espaciales, en las cuales nuevamente se pusieron por delante de Estados Unidos. Es decir, las Mir tuvieron un funcionamiento larguísimo, Estados Unidos puso el Skylab, que no fue ningún éxito, luego cayó. Cuando cayó a tierra, yo estaba trabajando en Editorial Posada cuando el Skylab cayó a tierra, y claro, el problema era si cayó en una zona habitada, porque era una cosa del tamaño de un autobús. Afortunadamente cayó en Australia, creo que mató a 2 ovejas. Pero y después del Skylab pasó mucho tiempo hasta que hubiera una estación espacial como las que tenía en funcionamiento la Unión Soviética, las Mir, durante muchísimo tiempo, y ahora también China tiene su estación espacial.